Prepara tus audífonos, cierra tus ojos y prepara tu mente para visualizar la siguiente historia. Comenzamos. Valeria nació en una noche de luna llena. Desde el momento en que abrió los ojos, sus padres se dieron cuenta de que algo era diferente en ella. Su ojo izquierdo era de un intenso color rojo, lo cual los llenó de preocupación y desconcierto. Los médicos no encontraron una explicación lógica para aquel fenómeno y simplemente atribuyeron el extraño color a una rareza genética. Los padres de Valeria, una pareja de clase media, se esforzaron por aceptar la singularidad de su hija. Temían que la sociedad la rechazara y se convirtiera en objeto de burlas y discriminación. Sin embargo, el amor incondicional que sentían por ella les impulsó a protegerla y apoyarla en cada paso de su vida. A medida que Valeria crecía, su ojo rojo se volvía más pronunciado, convirtiéndose en su rasgo más distintivo. A pesar de las miradas curiosas y los comentarios incómodos, Valeria demostraba una personalidad fuerte y decidida. Desarrolló un espíritu resiliente que le permitía enfrentar el mundo con valentía. La niñez de Valeria estuvo llena de momentos de confusión y aislamiento. Sus amigos y compañeros de clase no entendían su diferencia y, en ocasiones, se alejaban de ella por miedo o ignorancia. Sin embargo, Valeria encontró refugio en los libros y en su imaginación. Pasaba horas perdida en las páginas de historias fantásticas y leyendas oscuras, donde la magia y lo sobrenatural eran su principal atención. A medida que cumplía años, Valeria descubrió que su ojo rojo tenía un poder extraordinario. Podía vislumbrar destellos de otras dimensiones paralelas que se entrelazaban con el mundo en el que vivía. Era capaz de percibir seres sombríos y criaturas indescriptibles que nadie más podía ver. Estas visiones la atormentaban y fascinaban al mismo tiempo, sumiéndola en un estado constante de intriga y miedo. A medida que se acercaba a los 20 años, Valeria se sumergió aún más en la exploración de estas dimensiones ocultas. Investigó antiguos textos y consultó a expertos en lo paranormal, buscando respuestas a sus experiencias inquietantes. Sin embargo, la mayoría de las veces solo encontraba más preguntas. Sus padres, aunque preocupados por la obsesión de Valeria, la apoyaron en su búsqueda de respuestas. Contrataron a especialistas en el ocultismo y la espiritualidad para ayudarla a comprender su don, pero todos se mostraban perplejos ante su caso excepcional. Nadie podía explicar la razón por la cual Valeria podía ver las dimensiones paralelas con tanta claridad. A medida que Valeria se adentraba en el mundo de lo desconocido, su ojo rojo comenzó a cambiar. En lugar de ser solo un color intenso, ahora brillaba con una luminosidad inquietante. Los reflejos de las otras dimensiones se hacían más intensos y persistentes, llegando a veces a confundirse con la realidad. La vida de Valeria, en este punto, se había convertido en un constante equilibrio entre la fascinación y el miedo. Su don le proporcionaba una visión privilegiada del mundo, pero también la exponía a peligros ocultos y fuerzas que desafiaban la comprensión humana. Con el tiempo, Valeria descubrió que podía tener cierto control sobre sus visiones hacia otras realidades. Aprendió a meditar y a concentrar la mirada de su ojo izquierdo en un objeto en particular, permitiéndole vislumbrar esa misma entidad u objeto desde una perspectiva completamente diferente. Este proceso requería de una disciplina extrema y una mente en calma, y Valeria se entregó a la práctica con una determinación implacable. Pasaron años de dedicación y paciencia antes de que Valeria pudiera activar su visión hacia otras realidades a voluntad. A medida que se sumergía en esas dimensiones paralelas, su mundo exterior comenzó a desmoronarse lentamente. Sus amigos,
que no comprendían su don y la veían como una persona excéntrica, se alejaron poco a poco. Las relaciones se desvanecieron y la soledad se convirtió en su compañera constante. Incluso sus padres, quienes habían sido su apoyo incondicional durante tantos años, comenzaron a dudar de la veracidad de sus experiencias. Pensaron que Valeria estaba imaginando cada cosa que les contaba, creyendo que su búsqueda en las dimensiones paralelas era simplemente una fuga de la realidad. Esta desconfianza fracturó profundamente su relación, dejando a Valeria aún más aislada y confundida. Valeria intentó explicar una y otra vez lo que veía, tratando de transmitir la verdad de sus experiencias. Pero las palabras resultaban insuficientes para describir la complejidad de las realidades alternativas que exploraba. Sus padres, atrapados en el escepticismo y la preocupación por su bienestar mental, se distanciaron emocionalmente, incapaces de comprender la realidad que ella vivía. El dolor de la separación y el rechazo hicieron mella en el corazón de Valeria. La sensación de no ser comprendida ni creída la consumía, y cada día se volvía más difícil para ella encontrar un lugar en el mundo que habitaba. Pero su determinación y su búsqueda de la verdad continuaron, alimentadas por la pasión y la certeza interna de que lo que veía trascendía la imaginación. La soledad se había convertido en una pesada carga para Valeria. Su mente, afectada por el aislamiento y la desesperación, comenzó a aferrarse a la necesidad de demostrar que ella estaba en lo correcto. La tristeza y la rabia se entrelazaron en su interior, impulsándola a tomar medidas drásticas para hacer entender a los demás su realidad. Con su mente perturbada por la obsesión y la determinación, Valeria trazó un oscuro plan. Decidió que la única forma de hacer que sus amigos comprendieran era acercarse a ellos como si todo fuese normal, pretendiendo que la extrañeza de su ojo rojo era solo un aspecto superficial de su ser. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que aquel encuentro no sería como antes. Uno a uno, Valeria se acercó a sus amigos, ocultando la tormenta que se fraguaba en su interior. Su sonrisa era forzada, sus palabras cuidadosamente elegidas para no despertar sospechas. Parecía una amiga confiable y cariñosa, dispuesta a recuperar la conexión perdida. Pero bajo esa apariencia amigable se ocultaba una determinación oscura y peligrosa. En la calma aparente de sus encuentros, Valeria urdía su plan de secuestrar a sus amigos. La rabia y la frustración la empujaban hacia un abismo de crueldad. Su mente, distorsionada por la soledad y la obsesión, justificaba sus acciones como una forma de abrirles los ojos a las verdades que ella veía. Las noches se volvieron cómplices de sus siniestros designios. Valeria esperaba el momento oportuno, estudiando cada detalle de las vidas de sus amigos. Identificó sus rutinas, debilidades y temores más profundos. Y cuando llegó el día elegido, la oscuridad se convirtió en su aliada. Con meticulosa precisión, Valeria secuestró a sus amigos uno por uno, llevándolos a un lugar oculto y aterrador. Los encerró en un espacio claustrofóbico, donde no había escapatoria. Su plan macabro era hacerles vivir las mismas visiones que ella experimentaba, sometiéndolos a la realidad que el mundo les negaba. La tristeza y el miedo llenaron los corazones de los cautivos, incapaces de comprender qué les había sucedido y por qué Valeria se había convertido en su carcelera. En su locura desesperada, ella creía que esta era la única forma de lograr que finalmente entendieran su verdad, sin importar el precio que debieran pagar. Valeria, atormentada por la soledad y la desesperación, decidió probar algo que nunca antes había intentado. Con su amigo inconsciente en brazos, lo llevó a una sala despejada y se preparó para explorar su otra realidad.
La tensión en el ambiente era palpable mientras Valeria se concentraba, sus manos temblorosas sosteniendo el destino de su amigo. Con cada fibra de su ser enfocada en la tarea, Valeria abrió su ojo rojo y se sumergió en la visión de la otra realidad de su amigo. Lo que presenció fue más allá de lo irreal, desafiando cualquier comprensión racional. El cuerpo de su amigo comenzó a sufrir una metamorfosis grotesca y aterradora. Los huesos tronaron y las articulaciones cambiaron de posición. Su piel se distorsionó y su cuerpo mutó en formas inimaginables. La escena se volvió cada vez más perturbadora, hasta que, de manera repentina, el cuerpo de su amigo se desintegró en una lluvia de partículas. Valeria quedó petrificada, las lágrimas inundaron sus ojos mientras la agonía se apoderaba de su alma. Comprendió en ese momento que su habilidad había afectado directamente al cuerpo de su amigo, como si su deseo de cambiar la realidad se hubiera extendido a cada una de sus células. Pero el cambio resultante era demasiado para el cuerpo, llevándolo a su desintegración final. La culpabilidad invadió el corazón de Valeria, su mente se llenó de remordimiento y dolor. No había previsto las consecuencias devastadoras de sus acciones y ahora su amigo había pagado el precio más alto. El sentido de responsabilidad pesaba sobre ella, aplastándola bajo el peso de la tragedia. La agónica realización de la magnitud de su poder la dejó en un estado de confusión y desesperación. Valeria se encontraba en un punto de no retorno, enfrentando las consecuencias de sus acciones y luchando contra los demonios internos que la consumían. En medio de la oscuridad que envolvía la sala, Valeria, sumida en la angustia y el remordimiento, no era consciente de que su padre había descubierto el lugar donde tenía a sus amigos secuestrados. Oculto tras una pared, observó con horror aquel momento impactante, sin poder apartar la mirada de la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. El padre, con el corazón lleno de preocupación y temor, comprendió la peligrosidad de los poderes que Valeria poseía y cómo podrían amenazar tanto su vida como la de aquellos a su alrededor. Una profunda tristeza se apoderó de él mientras observaba a su hija llorar desconsoladamente en el suelo. En un instante de determinación angustiante, el padre irrumpió rápidamente en la habitación. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Valeria, sujetando su cabeza con fuerza contra el frío suelo. La desesperación y el amor chocaron en su interior mientras se preparaba para lo que debía hacer. Con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, el padre tomó una decisión desgarradora, en un intento por proteger a su hija y a la humanidad de los peligros que representaba su don oscuro. En un acto de dolorosa determinación, con sus propias manos, arrancó el ojo izquierdo de Valeria. Un grito de agonía escapó de los labios de Valeria mientras la oscuridad nublaba su visión antes de caer desmayada. Mientras Valeria se desvanecía, vio cómo su padre sostenía en su mano el ojo rojo, impregnado de sangre, decidido lo lanzó por una ventana abierta y el ojo cayó al vacío, a su destino incierto. Un sentimiento de pérdida y desolación llenó el corazón de Valeria mientras observaba con poca fuerza cómo el cuerpo de su padre comenzaba a retorcerse, presagiando el trágico destino que le esperaba. En ese último momento antes de sucumbir a su triste suerte, el padre miró a Valeria y, con voz débil, pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de su hija para siempre: «Perdóname, hija mía. Te amo más de lo que puedas imaginar». El destino de Valeria se vio sellado en aquel instante, al ver cómo su padre se desintegraba, tras salvarla de un camino lleno de oscuridad y terror. 3 años más tarde, la policía jamás supo lo que pasó con el amigo de Valeria y su padre. El caso fue cerrado y Valeria pasó 1 año en prisión bajo supervisión médica debido a los secuestros y locura que reflejaba,
Luego logró retomar cercanía con su madre y hacer una vida un poco más normal. Lo que nadie sabía era que aquel ojo rojo de Valeria, que fue arrojado por una ventana, a la semana siguiente fue encontrado por un joven granjero que pasaba por el lugar, pensando que el ojo era de un animal. Lo sostuvo en sus manos, pero ocurrió algo inesperado: el ojo aún estaba vivo. Somos los gatos espirituales.